Egunon, 14 de abril de 2021 y 14 de abril de 1931. 90 años de la proclamación de la Segunda República Española. Y en esta conmemoración, egregia conmemoración, en la que hay un gobierno de coalición, PSOE con Podemos, que hay montado para conmemorarla. Tan egregia efeméride. Lo cual es curioso porque le acusan al gobierno vasco de no hacer unos fastos majestuosos y maravillosos con respecto a la Segunda República Española. Y yo me pregunto, ¿qué demonios de especial tuvo la Segunda República Española respecto a derechos y libertades nacionales vascos y a la realidad objetiva de la nación vasca que no tuvieran la Primera República y otros periodos de la historia reciente del Estado español? Mi respuesta es clara. Con todo lo mitificada que ha sido la Segunda República Española, no tiene aristas de beneficio más que cuando fue su propio beneficio el que estaba en juego y necesitaba de esa relación con los vascos. Y específicamente no solo con los vascos, sino con la primera fuerza durante todo el periodo de la Segunda República, que es, sí, el Partido Nacionalista Vasco. Porque, conviene recordar, que si bien es cierto que la primera ciudad en el Estado español en el que se alzó la bandera simbólica de la República fue en Eibar, muchas horas antes que en Madrid, la Segunda República no se puede establecer única y exclusivamente en el punto de septiembre-octubre del año 1936, respecto a la aprobación definitiva del Estatuto de Autonomía y la investidura del primer gobierno vasco. ¿Por qué? Pues porque se dieron muchas dualidades y muchas circunstancias enfrentadas respecto a las circunstancias políticas e institucionales respecto a la Segunda República, en la que se tiende a pensar el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco fuera las primeras elecciones, las constituyentes de mano de carlistas, jaimistas, por ejemplo, que luego posteriormente se reunificarían de mala manera con los muchachos de Falconde y otra gente que escoró de vuelta al movimiento carlista lejos de hacer una cierta confluencia con el nacionalismo vasco, especialmente en los territorios vascos, y con la proyección hacia cualquier estatuto de autonomía como el que acabó aprobándose por los municipios de reciente constitución democrática, que es el acuerdo en Estella, el estatuto de Estella, liderado en buena medida por el futuro lehendakari José Antonio Aguirre, que entonces era alcalde de Guecho. Pues esa desconfianza respecto a los nacionalistas vascos supuso una confrontación efectiva que se hizo efectiva en conflictos con los ayuntamientos, evitar de toda manera impulsar el Estatuto de Autonomía de los ayuntamientos, dar vía libre a las diputaciones elegidas a dedo con la falange de los líderes desde Madrid, y por no hablar en el caso de los catalanes lo que pasó con la ley de cultivos, que bueno, eso daría para mucho. Y en cualquier caso se nos quiso meter en peleas que eran externas a nosotros, y en una Segunda República que tampoco fue de todo punto ejemplar,
Porque, como diría el periodista y director de noticias Xavier Rius, se estableció una segunda república, pero no había mucho republicano, porque, y aunque quizá en menor medida o en medida distinta que en la época del siglo XIX, en el siglo XIX, incluyendo las cesantías respecto a los funcionarios, que tuvo que establecerse el germen de los cuerpos funcionariales para estar protegidos de esas cesantías, porque cada gobierno que cambiaba todo el personal de los ministerios hasta el último ujier y el portero que estaba en la entrada, y cambiaban la constitución evidentemente, por lo tanto eran constituciones siempre de parte. Sí, también la de 1812, pues cuando llega ese momento, de 1931, se producen todos aquellos hechos, pareciera que, como hizo el Partido Comunista de España, de reciente creación hacía menos de una década, eh, en parte influenciados por Moscú respecto a la Tercera Internacional y todo aquello, porque se dio la orden de que había que desligarse y confrontar con el Partido Socialista del lugar, llamarse Partido Comunista de tal lugar, bueno, pues porque por ejemplo el Partido Socialista francés era la SFIO, la sección francesa de Internacional Obrera. Es un tema complejo y distante, pero el asunto está en el que cuando se produce la implementación de la eh, Segunda República, ese 14 de abril, el Partido Comunista de España salió también casi con un pensamiento casi trotskista de la revolución permanente, en el sentido de que se había hecho la revolución burguesa para instaurar la república, y de continuo y pegado había que hacer también la revolución comunista para implementar no solamente la república burguesa, sino también la república socialista. Evidentemente fueron cuatro y el del tambor, bueno, y puede que un gato, y fueron con un par de camiones y aquello no paró en ser algo esperpéntico. Pero luego, posteriormente, 5 años después, los comunistas tendrían su papel creciente, sobre todo en el periodo de la propia guerra, porque es interesante recordar el hecho de que algunos utilizaron la guerra para hacer pelea dentro del propio campo. Los de enfrente también lo hicieron, había disensiones internas, pero había ahí fuerza de sobra, como diría Unamuno, tenéis fuerza de sobra, en aquel discurso de finales del 36 en Salamanca, tenéis fuerza de sobra, y aplicaron la fuerza dentro de su propio campo para galvanizar todas las diferencias. Dentro del campo republicano había diferencias entre el POUM, el Partido Comunista, el Partido Socialista, los anarquistas, y peleaban dentro de sí para todas estas circunstancias. Por eso resulta alucinante y sorprendente que haya un líder del Partido Comunista de España, EPK, que está dentro de Esquerra Unida, Izquierda Unida, que está dentro del grupo Elkarrekin Podemos Izquierda Unida en el Parlamento Vasco, como es Jon Hernández, que diga: el PCEPK lamenta profundamente la decisión, pues demuestra el poco valor que este gobierno le da a un hito fundamental en nuestra historia democrática. ¿Hito fundamental en nuestra historia democrática? ¿Cuál? ¿La de los vascos o la de los españoles? El PNV da la espalda a la República. Da la espalda a la República. Había que dar la cara a la República en el momento en el que la República estaba en duda. En aquel momento. Ahora no. Ahora importa un comino. Había que apoyar a la República entonces. No ahora. ¿O es que no está claro el asunto? La República estaba en duda entonces, cuando tenía a los fascistas enfrente. Entonces había que luchar. ¿Qué supuso? El primer régimen democrático y de libertades que vivió el pueblo vasco. ¿Pero qué demonios dice este imbécil? Perdón. Imbécil no.
Pero, dejando de lado los abruptos, que seguramente será el clavo desde el que se colgará esta gente, ¿cómo se puede decir que fue el primer régimen democrático de libertades que vivió el pueblo vasco cuando está toda la tradición histórica foral? Toda la historia democrática de abajo arriba, de raíz, profundamente democrática y de libertades, como es la realidad nacional foral del viejo fuero y del nuevo fuero, y cómo fue constituido y cómo fue llevado a trámite en los siglos XIV y XV, y toda la reverberancia que tuvo en Navarra, en Guipúzcoa y en Álava. Claro, solamente desde un punto de vista jacobino, centralista, español, se puede llegar a decir que el primer régimen democrático y de libertades que vivió el pueblo vasco es el derivado de la Segunda República. Es absolutamente injusto. Injusto e inútil. Y se añade, la Segunda República también supuso la llegada del primer estatuto de autonomía y del nacimiento del primer gobierno vasco. Porque se podría pensar, bueno, es que se habla del primer régimen democrático y de libertades que vivió el pueblo vasco porque supone el primer estatuto de autonomía y el nacimiento del gobierno vasco. No, lo separa claramente. Porque está claramente refiriéndose a la Segunda República como tal. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Porque, añadido, está el hecho de que el, el estatuto, a mediados de julio del 36, es cuando se aprueba en comisión, después de tanto tiempo estando en Madrid desde el referéndum, que fue 15 días antes de las elecciones que perdieron. Porque es muy interesante decir, bueno, en comisión en mediados de julio del 36 y luego sería aprobado definitivamente ya de entrada en la guerra. Pero muchas partes de la República son instrumentales de parte para confrontar con la otra. Se habla de bienio maravilloso, y el primero, con hazaña, y luego de bienio negro, el de la Ceda, con Leroux, y luego con todo aquello. ¿Por qué? Eso es hacer una historia de parte. ¿Por qué perdió las izquierdas las elecciones del 33? ¿Por el voto de la mujer? ¿Que se había estrenado 15 días antes en el referéndum del Estatuto Vasco? Que es al fin y al cabo el que se acaba aprobando en el año 36, prácticamente 4 años después. ¿O es porque los anarquistas, en primer lugar, en el año 31 de la CNT-FAI, dieron soporte a la mayoría de izquierdas? Y como no hubieron cumplido sus deseos, se abstuvieron en el 33, y con unas izquierdas disgregadas permitieron que la mayoría fuera de otro signo. ¿Y por qué entonces se habla de un bienio del bien y de un bienio del mal, cuando se suponía y se supone que todo régimen político tiene que establecer un elemento común que agrupe a la mayoría social del país, y dentro de esa gran burbuja o caverna, gran caverna o gran burbuja, se establece la dialéctica política de los hechos concretos. Es decir, si la pelea entre las facciones dentro del sistema republicano ponen en cuestión el propio sistema republicano, entonces el régimen es de parte. Y como dice Xavier Rius, es que no había muchos republicanos en la República. Y los que se decían republicanos, tanto a derecha como a izquierda, usaban esa etiqueta como elemento instrumental para sus opciones de poder de máximos, que las querían ver en su propio ciclo vital y si a poder ser dentro de la misma década. Como se pudo ver en el ámbito tanto de la izquierda como de la derecha. Por lo tanto John Hernández como Pilar Garrido
Pilar, fuiste directora de vivienda con el gobierno vasco, último gobierno vasco de Ibarretxe, con el PNV. A veces las cosas pues se olvidan. O la señorita Miren Gorrochategui. Debo deciros que tengo esto. ¿Qué os parece? ¿Eh? Una original, ¿eh? De una amiga de Sestao que prefirió dármelo a mí a dároslo a uno de vosotros. Cosas que pasan. Como por ejemplo la memoria de Don Juan Astigarrabia. Os suena, ¿verdad? Fue consejero del gobierno vasco de Lehendakari Aguirre hasta que le obligasteis a dimitir. ¿Y por qué le obligasteis a dimitir? Por excesiva connivencia con el régimen burgués y capitalista del Lehendakari Aguirre. Es decir, por impelir su actividad política en bien del pueblo vasco y no del conjunto de la Segunda República, especialmente de lo que decía el Politburó del Partido Comunista de España. Juan Astigarrabia. Memoria del periodo republicano y de ese primer gobierno vasco. Y por tanto, este vídeo está dedicado a todo eso acerca de, por un lado, las luchas de parte no llevan a ningún fin positivo. La Segunda República no fue un régimen especialmente benévolo o completamente distinto de los previos cara al pueblo vasco. En algunos aspectos sí, pero no se puede decir que sea un régimen del mundo maravilloso con arco iris. Tuvo sus defectos muy importantes. Que ahora hay un gobierno de Izquierda Unida Podemos en coalición con el PSOE en Madrid, si quieren que haga un desfile por la Castellana en memoria de la República. Por cierto, hacían sus buenos desfiles también en la Segunda República. Porque lo importante para ser un buen analista y un buen historiador es analizar no la mítica visión de la Segunda República, sino lo que pasó en realidad. Y añado una reflexión final, y es que se mitifica la Segunda República dejando de lado la Primera República, cuya bandera era roja, amarilla y roja, y el escudo únicamente quitándole la corona de arriba. Ser republicano no es exacta y unívocamente el hecho de quitar un rey y ya está la república. No. Es establecer un sistema de democracias y libertades de abajo a arriba en el que se establezca la conciencia previa del ser humano individual para armar la realidad colectiva, como por ejemplo pasa con las formas de democracia participativa, por ejemplo en Suiza y en otros países, que se utilizan todos los años para decidir cosas específicas que la propia sociedad pues conoce y está imbuida de ciertas prácticas, pero la sociedad tiene que ser consciente y estar bien formada para poder tener una implicación práctica. Si no hay esa base social para establecer ese tipo de republicanismo de base con otro modelo de sociedad, otro modelo de ser humano, otro modelo de realidad, que era lo que supuestamente estaba en el ideal y en los documentos de los partidos republicanos, que nunca se llevó a la práctica, pues entonces eso acabará derivando en discusiones folclóricas, como suele suceder en un debate viciado de origen,
como es el debate de supuestamente una tercera república o seguir con la monarquía en el Estado español. Por esa falta de conciencia ciudadana y de preparación de la sociedad respecto a asumir esa forma de estructurar. Por lo tanto, yo creo, y lo digo con toda responsabilidad, que el régimen foral vizcaíno y vasco tiene mucho más república que cualquiera de las propuestas que se establecieran respecto a segundas o terceras repúblicas en España. Tal es así que cuando John Adams, segundo presidente y primer vicepresidente, antes que eso, con George Washington, vino a Bilbao para visitar Europa buscando para su libro de las constituciones, para la Constitución americana, ejemplos prácticos en Europa, se fijó en un territorio en el que entonces se llamaba la República de Vizcaya. Es decir, Vizcaya y su foralidad tiene mucho más de república, en el sentido profundo y estricto, que cualquier propuesta de segunda o tercera república del siglo XX y del siglo XXI, incluyendo las del Partido Comunista. Es mi punto de vista y es lo que te digo a ti, John Hernández, a ti, Miren Gorrochategui, y a ti, Pilar Garrido, y a vuestros líderes allá en Madrid, que fueron los que purgaron a don Juan Astigarrabia como consejero del gobierno vasco en 1937, porque aquellas razones son las que me impelen a mí a no celebrar de manera especial el 14 de abril, el día de la Segunda República. Porque lo que yo quiero es una república vasca. Euskal Errepublika. Gora Euskadi askatuta. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti jelpean.